Que había demorado en responderte el mail y que no me habías abandonado. No pasa nada. Esperen que. Tengo que poner el código, siempre me lo olvido. Ahí va. Bueno, ¿cómo están? Bien. Atrasada. Bueno, vamos de arriba que todavía queda un tirón, ¿no? Primero, importantísimo, ¿sí? Se anotaron al parcial, al simulacro de parcial. Sí. Bien, por las dudas. Si no se anotaron, que se acuerden de anotarse. Hay tiempo hasta mañana al mediodía, ¿no? Por lo que leí. Hay tiempo hasta mañana de mañana para anotarse. Eso, para que no se les pase, ¿sí? ¿En serio, Micaela, no lograste que te anotaran? ¿Y qué pasó? ¿Y no quedaste inscrita a los cursos? No, mandá una carta al asistente académico. No. Ah, lo que pasa es que si te anotás a matemática inicial, quedás afuera de cálculo 1. Claro. Está. Sí. Ahí va, pero tu idea era anotarte a CDIV y no anotarte a M1. No, ahí está. Ahí lo que podés hacer, Micaela, si querés hacer un último intento, es escribir una carta al asistente académico y explicar eso. ¿Qué te pasó? Que recién te anotaron en tal fecha, entonces lo único que te quedaba para hacer tal cosa, pero en realidad, bueno, está. Si no, haces matemática inicial, como quieras. Ya agarras unos créditos ahí. Bueno, bien. No, de nada, igual no te pude ayudar en nada, fue medio tarde. Pero bueno. Eso segurísimo. Pero esas cosas tenganlas en cuenta en general como para facultad en general, ¿sí? Que es que cuando les pasan cosas así medio raras, que son más que nada por cosas administrativas, escriben escriben al asistente académico para explicar la situación. A veces les puede pasar que los acepten, otras veces que no. Pero por lo menos pueden hacer el intento, ¿sí? Cuando les pasan cosas como le pasó a Micaela o lo que sea. Después agarran viento la camiseta y piden excepciones para cualquier cosa, pero pila de veces se las dan las excepciones. O sea, no entendí lo Entonces, que le pasó a Micaela, que no pudo, no le dieron el coso para tener la cuenta de Leva y la cuenta de... Ah, sí, la inscripción de Micaela quedó tarde hecha en Bedelía, según entiendo, ¿no? Y más cuando estamos en tiempos virtuales. Entonces, cuando le dieron la inscripción, ya era tarde para poderse inscribir a cálculo 1. ¿Por eso, Micaela? Exacto. Pero por eso, ahí que no fue algo que haya sido culpa tuya, escribí carta del asistente académico y le entregas ahí en decanato, ¿sí? Ahora es medio caos también, porque al estar sin clases y sin presencialidad, todo es más difícil, pero sepan que es un recurso que tienen en general, ¿sí? Escribir carta a asistente académico para pedir alguna excepción o explicar algún problema administrativo que haya habido que sea la culpa de eso que no hayan podido resolver su situación, ¿sí? Porque no deberían tener problemas por problemas administrativos. Así que nada, son como cosas que hay que ir aprendiendo de la facultad también. No solo aprender las materias, sino que aprender como piques sobre el funcionamiento. Bueno, tampoco es que haya que ir con una motosierra a romper todo, porque bueno, ahí capaz que no los dejan entrar más a facultad, pero podemos hacer cosas más civilizadas en el medio. ¿No? Pequeño detalle, pero bueno, se sacan las ganas. No, en general la gente se entiende,
Obviamente a veces les va a pasar que no, que les dicen que no, pero bueno, ese recurso es un recurso que lo tienen y que es válido. Que yo no sabía mucho de esas cosas porque no hice ingeniería, pero a lo largo de los años las he ido aprendiendo. Y por tener hermano y marido ingenieros, así que imagínense, así habrán sufrido. Entonces vamos con el práctico. ¿Tienen dudas de práctico 6 o quieren arrancar derecho con el 7? Dado que estamos... El 7 es de continuidad, ¿no? Sí, límites y esas cosas. Yo siento que estas últimas semanas pasaron más rápido y no sé. Es lo que tiene facultad. Empiezas como a un ritmo así que, bueno, más o menos llevando, y de repente pega un acelerón que si no le meten, se va de las manos. Sí, es normal, Federico, que te pase, pero la única respuesta que tengo es, hay que seguir metiendo. Todo lo que te puedo decir. No es muy esperanzador, pero es todo lo que te puedo decir. En el 6, en la parte 2.1, dale. En el 6 de práctico 7, Sofía. De práctico 6. Profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta cortita de integrales? Sí. Por ejemplo, en la propiedad de aditividad respecto del intervalo que dice que la integral de a hasta a de f da 0, suponete que te queda la integral de menos a hasta a de f. Te puede dar 0, pero eso depende de la función, ¿no? Sí, si es simétrica, da 0, si no, no tiene por qué. Simétrica no, perdón. Simétrica, o sea, puede ser x al cuadrado y x al cuadrado es simétrico. No sé. No, Eva, en el caso de x al cuadrado no te da 0, tiene que ser simétrica por el punto. ¿Sí? O sea, tiene que ser una función impar. Que f de x, que f de menos x sea igual a menos f de x. Para que se te anulen las áreas. Bueno. Debe ser una función impar. Bueno, entonces Sofía pregunta la parte 2.1 del práctico 6. 2.1 de cálculo de límites y continuidad, Sofía. ¿Y de este no habíamos hecho ninguno ya? Ahí va, hicimos el 3, que era aplicando bien. Miren que acá estaba leyendo todo lo que teníamos antes. Dale. Hicimos el 2.3. Buenas, Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, ¿quieren hacer alguno de especial? ¿Alguien que sugiera alguno? Sofía dice hacer alguno más de ese. ¿Alguno quiere aprovechar para ver alguno de este práctico del 6, el 2.1? ¿Hay alguno que se hayan trancado especialmente? ¿Agarro cualquiera? ¿Tengo a alguien ahí del otro lado o no tengo a nadie? Bueno, Federico, movete. Sí, ahí tengo gente bien. No sabía si me había trancado yo. Justo habías quedado congelado. Dale, uno de los últimos, el E o el F, pide Ana. Perfecto. A ver. Yo tenía una duda, pero del 2.2 en realidad. Bueno, hacemos uno del... Pero el E y el F, Ana, no son de los últimos, ¿no? El E y el F están ahí en el medio. Hacemos uno del 2.1 y después hacemos uno del 2.2. No hay problema. ¿Sí? Entonces, nada, para agarrar el F, por ejemplo. ¿Sí? Ahí. No me van a hacer bajar por Ruffini, ¿no? Claro, todos tienden a 0, quedan todos de la forma 0 sobre 0. Con el 2.3. Dale, Ana, está bien, no hay problema. Entonces, capaz que del... No, entonces, a ver. La mayoría de los que son cocientes de polinomios, la idea es que el polinomio de arriba y el polinomio de abajo tienen la misma raíz. Entonces, lo que hay que hacer es factorizar, ¿no? ¿Se entiende que esa es la
lo que pasa la mayoría de veces en el 2.1. ¿Sí? Donde se les puede complicar son los que aparecen raíces, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, como qué hacer si tengo, vamos a pasar al K, por ejemplo. En el K tenemos el límite. Voy a anotar en qué práctico estamos para los que lleguen tarde. Hay una propiedad que habla de que hay que sumar o dividir o algo así con las raíces. Ahí va, es multiplicar por el conjugado, le decimos. Tiende a 1, tenemos de raíz de x menos 1 sobre x menos 1. Y ahí, exactamente, el conjugado sale en millones de ejercicios. Entonces acá, ¿cuál es el conjugado por el cual nos conviene multiplicar? ¿El de x menos 1 o el conjugado de raíz de x menos 1? ¿Qué es lo que más nos molesta? La raíz. Queremos sacar la raíz. Exacto, entonces lo que hacemos es multiplicar por raíz de x más 1 y raíz de x más 1. ¿Qué pasa? Raíz de x más 1 no me molesta, ¿no? Porque cuando x tiende a 1, raíz de x más 1 tiende a 2. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 1, ¿de qué? Raíz de x menos 1 por raíz de x más 1 me da x menos 1. ¿Sí? Porque me queda raíz de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y después lo otro que tenía abajo era x menos 1 por raíz de x más 1. ¿Sí? Entonces acá este x menos 1 se me va con este. Entonces me queda 1 dividido 2. 1/2. Me copié y seguí. ¿Sí? ¿Se entendió, Sofía, por dónde fui? A ver, lo que hice, viste, fue que el x era raíz arriba de abajo, pero como no tengo un polinomio común y corriente, sino que tengo raíz de x menos 1, no podía bajarlos. O sea, x menos 1 ya está factorizado, no lo puedo factorizar más, ¿sí? Entonces, tengo que sacarles la raíz de alguna manera, pero me quedaba bastante molesto. Entonces, ¿qué es lo que dije? Bueno, el raíz de x menos 1, lo que me está molestando ahí es la raíz. Entonces lo multiplico por su conjugado. En general lo que pasa es x menos 1, para ya te digo. En general lo que pasa es que cuando multiplico por el conjugado no tiene la misma raíz que lo que tiene el que me está molestando. Entonces, como multiplico y divido por el mismo número, es como multiplicar por 1 y no estoy afectando al límite y no me va a complicar con las interminaciones, ¿sí? Lo que dice Franco abajo, en este es raíz de x menos 1, perdón, raíz de x más 1. Y en este de abajo era x menos 1 por raíz de x más 1. Y ahora me quedo cada vez más feo. Acá me quedaba x menos 1 por raíz de x más 1. Y lo que hice fue tachar este, se fue con este. Buenas tardes, Frank. ¿Es un menos? ¿Por qué es un menos? ¿Dónde te sale el menos, Gabriela? Puede ser que me lo haya comido, pero no lo veo. Pasa que yo saqué X y saqué de arriba, me quedaba X menos X a la 2. Me había quedado a mí. Arriba, cuando multipliqué por la conjugada, me quedaba X menos X a la 2. Pero, Y luego saqué X y me quedaba X por 1 menos X. Y entonces ahí le puse menos para darle vuelta. pero tu conjugado por el que escribiste fue este. Multiplicaste por raíz de x. Perdón, fui yo. Estaba viendo otro ejercicio, perdón. Ah, bien, no pasa nada.
Acá dice el ejercicio 2. ¿Escribí cualquier cosa? No era el 2.3, era el 2.1. Mal yo, perdón. Escribí cualquier cosa. Es ejercicio 2.1K. Ahora sí. Ese, Lucas, el 2.1K. ¿Sí? La idea, Sofía, es eso. En estos que aparecen las raíces es casi siempre multiplicar por el conjugado para que te queden polinomios. Y después, si quedan polinomios con la misma raíz, es bajar por Ruffini de arriba y abajo para poder factorizarlos, ¿no? Si tenemos que la raíz vale, yo qué sé, que su raíz es 1 o su raíz es 2, siempre es cuando el límite es raíz, ¿no? Esa es la gracia. La idea es escribirlo como x menos a donde tendés, por otra cosa, para poder tachar las partes que te molestan, digamos, ¿no? Para que se eliminen. Bien. ¿Y querían aprovechar y hacer alguno de la parte del 2 también? Sí, yo que no pude hacer el D de la parte 2, que era la de cuando x tiende a A y te queda x a la n menos a la n sobre x menos a. Sí. ¿Y qué es lo que, lo que te complicó de ese? No sabía cómo hacerlo, tipo, y había hecho el otro que era parecido, que era de la parte 1, creo, ¿no? Sí, el H, pero está. El otro lo saqué porque tenía diferencia de cuadrados, pero este no sé cómo sacarlo. ¿Se hace con Ruffini este? Exactamente, hay que usar Ruffini, Eh, ¿no? Porque como sabemos que A es raíz, justamente lo que vos querés es escribir el voy a buscar. polinomio x a la n menos a a la n como x menos a multiplicado por algo, ¿sí? ¿Qué es ese algo? Es el resultado de dividir a tu polinomio x a la n menos a la n entre x menos a. Y la manera de hacer eso es bajar por Ruffini. Ah, claro, está. Está ¿Sí? bueno, perfecto. Y ahí te dice Ana que en YouTube está la respuesta. ¿Sí? Pero la idea es que si ponen los coeficientes de Ruffini, vieron que les queda 1, después le quedan millones de ceros, y después les queda a la n y lo van a bajar por a, entonces tienen que ver qué es lo que va pasando. ¿Sí? Pero va por ahí. Igual lo hizo Velati, así que lo pueden ver, pero traten de hacerlo ustedes antes razonando. Y igual lo pueden mirar en YouTube. Bueno, vamos al práctico 7. ¿O quieren preguntar alguna cosa más del 6? Gracias, Pablo. Muy bien. Lo que quedó para atrás lo van resolviendo y después lo vemos en las clases de consulta. ¿Cuándo es la clase de consulta? No, en los parciales. Por ahora no tenemos clases de consulta puestas, pues no me da la vida para poner clases de consulta. Me encantaría tener más tiempo, pero la verdad no lo estaría teniendo ni para mí. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda en particular o quieren que discutamos así en general? O sea, ¿ya han probado hacerlo y tienen dudas? Y vamos derecho a eso. Yo por mi parte, el práctico 7 no lo toqué todavía. Bien. ¿Y el resto lo tocaron y tienen dudas o...? Yo tampoco lo arranqué todavía. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer uno que sea conceptual. Todos en el horno. Y eso que hoy es miércoles, no es lunes. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a... Así hacemos un poco y un poco, ¿sí? Lo que podemos hacer es... el ejercicio 2, vamos a pensar si más allá del múltiple opción como es, vamos a ver, esperen, perdón.
Bueno, el ejercicio 1 pueden, la idea es que lo hagan, pero ese sí está bueno que lo piensen un rato, así que nada para ponérselo a pensar ahora y hacerlo. Pero nada, para el ejercicio 2 les sirve haber resuelto el ejercicio 1. Y quiero que me digan esas tres. ¿Lo tienen todos el práctico o quieren que lo comparta? Bueno, Franco, si te sirve de consuelo, el miércoles es mi día eterno. Sí, claro, lo puedo compartir. A darle clase a ustedes llego así como arrastrándome. Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos esas tres afirmaciones. Vamos de a una y me van diciendo si cada una de esas afirmaciones es verdadera o falsa. Entonces vamos con la primera que dice, si F es discontinua en C y G es continua en C, entonces F más G es discontinua en C. ¿Qué les parece eso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Están todos de Es acuerdo? igual que el ejercicio de arriba. Exactamente. Es verdadero porque lo van a tener que demostrar cuando hagan el ejercicio 1. ¿Sí? Pero más allá de que lo pueden demostrar, intuitivamente, ¿qué es lo que les parece? Cuando agarran una función continua y le suman otra que es discontinua, ¿qué es lo que va a pasar? Si no me equivoco, el resultado era discontinuo, ¿no? Sí, ahí va, pero ¿por qué? Intuitivamente, más allá que después, que lo van a tener que demostrar para hacer el ejercicio 1, intuitivamente, ¿por qué se cumple? Y porque para cada valor de x le estás a su correspondiente, le estás sumando el correspondiente de la otra función. Entonces, en el punto que estás estudiando, que en este caso es el c, vas a estar sumando f de c más g de c, que te va a dar distinto a los límites, porque en los otros dos casos los dos límites van iguales, por así decirlo, pero justo en C van a ir más alto o más bajo porque es discontinua una de las dos. Perfecto, es eso. O sea, en el punto de discontinuidad de la F, más o menos va a estar sumando el G de C a todos los puntos en el entorno de F de C, pero F de C da diferente, o sea, el límite, bueno, te lo dijo mucho más lindo, así que ya está. Si lo entendieron, estaba repitiéndolo, pero sin necesidad. Pero intuitivamente es eso, ¿no? O sea, la F tiene un salto y como la G viene continua, cuando le suman, o sea, cuando le suman el valor de la G, lo que va a pasar es que les pega todo el salto. ¿Sí? Porque más o menos en el entorno suman más o menos algo parecido a todo el mundo. Entonces F más G se mantiene discontinuo. ¿Se entendió? Igual lo tienen que demostrar con entornos, con épsilons y deltas y todo eso. ¿Sí? Porque eso es lo que les pide el ejercicio 1. Y lo tienen que practicar también hacer eso. Para demostrarlo, nos podemos basar en que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Sí, esa es una manera, está buena. Sí. Sí, sí. 2. Entonces, el 1, ¿están todos de acuerdo que es verdadero? Ujú. Bien. En el ejercicio 2, si F es discontinuo en C y G es continuo en C, entonces F por G es continuo en C. ¿Qué les parece? ¿Se cumple? ¿No se cumple? ¿Se puede cumplir algunas veces? ¿Nunca se cumple? Yo diría que depende de las funciones. Depende de las funciones. Entonces, si depende de las funciones, ¿podrías encontrar casos donde eso no es verdadero? Creo que sí. Bueno, ahí va. Con que Si encontremos no es un para caso. todas es falso. Exactamente, esto dice como que se cumple siempre. Entonces, donde encuentren un caso donde esto no se cumple, ya la afirmación es falsa. ¿Sí? O sea, que puedan encontrar funciones que se cumpla no es genérico. Entonces, como no es genérico, es falso.
Pero ¿cómo demostramos que, o sea, con un contraejemplo demostramos que sea falso, pero ¿cómo sacamos uno para demostrarlo, digamos? Si encuentran un contraejemplo, ya es falso. Sí. Yo creo que encontré un contraejemplo. A ver, cuente. Eh, una función discontinua, por ejemplo, sería 1/x. Sí. Y una función continua sería x. Si 1/x es f y x es g, te quedaría f de g 1/x. Sigue siendo discontinua. Exactamente. Esa es una manera. Otra manera, está perfecto. Otra manera es que g sea la función constante 1. Entonces, tienen una f discontinua, la multiplican por 1, da discontinua. Este es un ejemplo como fácil. ¿Lo ven? Bueno, los dos. El otro era más complicado, pero está perfecto. No, Sofía, no es el de tomar la función constante 1, no, para estas cosas así, para encontrar contraejemplos, tomarse funciones constantes está bueno porque es re fácil hacer que haga lo que ustedes quieren. Se llama juntando piques, agarren su canasta de piques y ponganlo ahí. Entonces, ya que tienen ese pique, me pueden decir si la tercera es verdadera o falsa. ¿Qué les parece? Este es con composición, así que es más complicado. Si tienen una F y una G que son discontinuas, entonces la composición también tiene que ser discontinua. ¿Verdadero o falso? Yo supongo que es falso, ¿no? Porque Por descarte, por las opciones que te dan abajo. Y como sabemos que las otras dos son falsas, o sea, la tercera no puede ser verdadera por las que te marca, entonces está, tipo, es Y falsa. si las dos son 1/x, dale, igual lo que digo es buenísimo, que una de las cosas de hacer múltiple opción es aprender a usar las respuestas a su favor. Entonces lo que ya saben es que la 1 es verdadera y la 2 es falsa, ¿no? Dijimos que una era verdadera y 2 falsa, sí. Entonces es ver si ya con eso les sirve para que no les importe cuánto va la 3, ¿sí? Entonces, la A dice, solo las afirmaciones 1 y 3 son verdaderas. O sea, si la 3 fuera verdadera, A podría ser una razón, una de las opciones, ¿no? B dice, ninguna de las afirmaciones es verdadera. O sea, ya sabemos que la 2 es falsa, así que B queda descartado, ¿sí? Después dice C, solo la afirmación 1 es verdadera. O sea que si 3 fuera falsa, C sería verdadera. O sea, la C no la puedo descartar y la A tampoco la puedo descartar, ¿sí? En la D que dice 50-50 tiramos moneda. ¿eh? Digo, 50-50, tiramos una moneda y ya está. Digo. Ahí va. Y la D y la E las pueden descartar, ¿no? Porque la D dice solo la 1 y 2 son verdaderas y ya saben que la 2 es falsa, o sea que la D la podemos descartar. Y la E dice solo las afirmaciones 2 y 3 son verdaderas. Sabemos que la 2 es falsa, entonces la podemos descartar. Pero entre la A y la C tenemos que decidir a ver si 3 es verdadero o falso, ¿sí? Para poder decidirnos entre la opción A o la opción C. ¿Lo ven? En este caso no nos queda otra que pensar y tomar una decisión respecto a la 3, pero es verdad que ya redujimos a 50-50. El problema es que si resta no nos queremos equivocar. Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? y si Para f mí y es g falso, son porque 1/x, si la composición no te queda 1. 1 sobre x compuesto con 1 sobre x. Sí, el tema que ahí... sí, ese es un ejemplo perfecto. 1 sobre x, no. El problema, a ver, que 1 sobre x es discontinuo en 0 y no existe f de 0, ¿no? O sea, está bueno el ejemplo, pero no nos sirve para este ejemplo, porque no existe. Es discontinua en 0, pero no existe el 0 en el dominio. Entonces no tenemos f de 0 en 1 sobre x.
Yo creo que es verdadera. Igual el ejemplo intuitivamente está buenísimo. Por ahí dicen verdadera. ¿Qué dice el resto? ¿Y qué otras funciones discontinuas conocemos? Y las podemos inventar. Podemos inventar una que valga, por ejemplo, que valga La 0. A ver, función va a ser valor absoluto de x para todo valor que sea distinto de 0 y 1 cuando vale 0. a ustedes les encanta complicarse, que está bien. Yo de vuelta les voy a decir, Es que es el ejemplo que usó la profesora de teórico, Viviana. bien, y si de vuelta agarramos funciones que sean casi constantes, ¿cómo puedo hacer una función que sea casi constante pero que sea discontinua? Le pones una flechita en algún lado y ya está. Y en ese valor le pongo otro valor, ¿no? Sí. Bueno, imagínense la función constante 0, pero que en 1 vale 1. Profe, si estás dibujando, estamos viendo el práctico. Sí, ya sé, pero la estaba dibujando. Ahora, Pero vamos. Así lo pongo. Estaba esperando que me la dijeran antes de dibujarlo. Ay. Bueno, ahí va. Me quedó bastante feo el dibujo, pero no importa. Esta es mi función f, que es discontinua, ¿sí? Para que, entonces, f de x vale 0 si x es distinto de 1 y 1 cuando x vale 1, ¿sí? O sea, f de 1 vale 1, pero el límite de f de x cuando x tiende a 1 vale 0. Entonces, ¿qué es lo que necesito que haga g de x para que cuando la componga con f me quede continuo? ¿Qué tiene que pasar con esta g de x? Para que mi función vuelva a ser continua, ¿no? Cuando yo la compongo con una g de x, ¿qué es lo que debería pasar? Bueno, Ana, no te mira. Ahí va, para. Vamos a hacer un Que sea dibujito. continuo. Lo que tenemos es esto, ¿no? Tenemos a un x, le aplicamos una f, y al resultado le aplicamos una g. Eso es la composición, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que a la mayoría de los x, cuando les aplicamos f, nos dan 0. Y solo el 1, cuando le aplicamos f, nos da 1. Entonces, ¿qué tiene que pasar con g para que vuelva a ser continua mi función? Yo lo que necesito es que en x cerca de 1 y en 1 la composición me dé lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que pasar en 0 y en 1 con la g? valga lo mismo. Que valga lo mismo. O sea, lo que yo necesito es que g de 0 me dé lo mismo que g de 1. ¿Lo ven? Pero después la g puede hacer cualquier cosa fuera de 0. Entonces puede ser discontinua. ¿Sí? O sea, necesitan una g que en 0 y en 1 valga lo mismo, ¿no? Que por ejemplo puede valer 0 si quieren. Puede hacer cualquier cosa. Puede ser así, venir acá, y en 1 salir de 0. Y en el medio puede hacer lo que quiera. Puede ser así, puede ser así. No nos importa. O sea que si basta con que solamente en esos dos valores valga lo mismo, podrías perfectamente hacer que la g sea una función constante y te serviría para cualquier f. Claro, el único detalle es que nos dicen que g es discontinua en f de c. Es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Que g es discontinua en f de c. Claro. Exacto. Si es continua es fácil, ahí va, porque me la arregla la bueno, no puede ser que sea discontinua también. Pero sí. Ahí todo puede pasar, pero lo que importa es eso, que mientras en g de 0 y en g de 1 valga lo mismo, después
que haga lo que se le ocurra a la G. No nos importa. En este ejemplo particular, ¿no? Por eso encontramos un ejemplo particular para que, en el que logramos contradecir. ¿Sí? O sea que ahí... No, o sea que refutamos la afirmación. Encontramos un ejemplo, ¿sí? Para decir que, vieron que acá decía, si F es discontinuo en C y G es discontinuo en F de C, entonces la composición es discontinua en C. O sea, teníamos que encontrar dos funciones que dieran discontinuas, pero que cuando las componíamos dieran continuas. ¿Sí? Lo que pasa es eso, que la F al ser discontinua como que nos lleva los valores a dos cosas nada que ver, y es donde nos mata. Conclusiones falsas porque es un bolazo. Ponele que sí, es una buena manera. No, puede pasar que haya otras que sigan siendo discontinua, pero depende un poco de cómo sea la discontinuidad de la F. Bueno. O sea que la C era la opción correcta. ¿Sí? Bueno, ¿quieren calcular algunos límites? Acá hay otra de múltiple opción. Si no, podemos seguir haciendo múltiple opción, si no hicieron nada. Sofía, dentro de muchos años. Profe. ¿Qué? Bueno, yo que tenía uno para preguntar. Dale. Es un práctico 6. Sí. Lo vetaron en el práctico 6, Matías. ¿Cómo? Por lo que sé de hoy. Que lo vetaron en el práctico 6, pero no, si nadie tiene dudas. ¿Para que Juan pregunta un... No. En una ya lo hicieron y no lo vas a hacer de nuevo. Dale, decime. Es la página 3, o sea, que es la parte 2, el ejercicio 2D. ¿Qué dice? Determinar existencia y calcular el límite de cuando x tiende a A, de x a la n menos a a la n, sí, sobre y menos a. Ya lo hicieron. Está el video en YouTube y por ahí pasamos. Ahí está, ahí te lo pasó Ana en el chat la solución. Pero qué espectacular. Está genial. Bueno, un pique para el 4 pide Juan. El 4 dice, si f es una función que satisface que el valor absoluto de x es menor o igual, el valor absoluto de f de x es menor o igual que el valor absoluto de x para todo x en R, demostrar que f es continua en 0. Entonces, Juan, ¿qué es lo que... Juan y todos, ¿no? ¿Qué se les ocurriría usar para poder hacer esa demostración? Y ahí yo lo que les diría, ya que no sale ningún pique, es usar la definición de límite. ¿Sí? O sea, usar la definición de continuidad con epsilon y delta. Bueno, la diferencia con límite es en bola reducida o no, pero sí. Pero usar epsilon y encontrar el delta. ¿Sí? Y en la siguiente... Epsilon iba en los f de x, ¿no? Epsilon iba a los f de x, exactamente. Sí. Y la B, si G es una función continua en 0, tal que G de 0 es igual a 0, y el valor absoluto de f de x es menor o igual que el valor absoluto de g de x, demostrar que f es continua en 0. Y ahí, si logran hacer la A usando epsilon y delta, probablemente la B les salga bastante directa. ¿Sí?
Ah, Juan, te llevas ese pique. Bien. Bueno, ya que estamos en el 5, ¿verdadero o falso? Si f y g de R en R son funciones continuas que coinciden sobre los racionales, entonces tienen que coincidir en todos los reales. ¿Qué les parece? ¿Falso, Ana? ¿Y un contraejemplo? Las dos son continuas, ¿no? Pero ¿qué pasa con los irracionales? Siempre que ponemos esos dos tipos aparecen muchos puntitos y esa cosa, ¿no? Exactamente. Coinciden en infinitos puntitos. La pregunta es si sabiendo que coinciden en todos los racionales y además que son continuas, si entonces podemos decir que coinciden todos los reales. Sí, para mí es verdadero. Y ahora, de hecho, para atrás, Ana. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Porque Sí, es verdad. los puntos de coincidencia en los racionales, Ujú. pero después en los demás no importa, pero tienen coincidencia, ¿cómo se dice? Aunque no sean racionales, sean o no sean, son continuas. Entonces termina siendo la suma de dos continuas. Pero no estamos diciendo que tienen que ser iguales en todos los reales. Que si son iguales a los racionales, entonces tienen que ser iguales en todos los reales. Diría que Pero sí, que es verdadero. porque es continuo, porque si no lo fuera no sucedería, ¿no? Exactamente. O sea, que son continuas y que coinciden en los racionales, que coinciden en los reales, pero si no fueran continuas, no coincidirían. Exactamente, o sea. Necesariamente. Perfecto. Es eso, o sea, para no ser. Si no coinciden, pueden usarlo por absurdo, ¿no? O sea, si no coinciden en los reales, habría como. O sea, lo que pueden usar es la función. Ah, creo que ahí venía lo que decía Matías, perdón, creo que ahora te entendí. Si usan f menos g, ¿sí? F menos g es igual a 0 en todos los racionales. ¿Era eso lo que decías, Matías? Perdón. Ahí va, no es que me expresé muy mal, pero era eso, sí. Está, muy bien. Entonces, el pique que decía Matías es esto, es restarlas. Si yo hago f de r menos g de r, va a ser igual a 0 para todos los racionales. Y si f y g son continuas, f menos g también es continua y vale 0 en todos los racionales. Entonces, la función f menos g tiene que valer 0 en todos los reales. ¿Sí? Si no valiera 0, pegaría un salto en los irracionales y no sería continua. ¿Puedo hacer una En pregunta? algún irracional. Sí, cómo no. Bueno, esto es un ejercicio de un parcial, ¿viste? Pero es solamente verdadero o falso, tipo, no tenés que justificar. Exactamente. ¿O sí? No, Solo. no justificar. No sé si eso es mejor o peor. Bueno, justamente. Por eso estamos haciendo el ejercicio de que cuando piensan que es falso, encontrarse un contraejemplo. Ahí va. Y para mostrar que es verdadero, aunque no hagan la demostración exacta, súper detallada, por lo menos hacerlo intuitivamente. Hay veces que la intuición falla, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Pero está, es lo que les queda. ¿Sí? O estar muy, muy seguros de qué teorema están usando para decir que es verdadero. Pero sí, los verdaderos falsos son difíciles en eso, en estar seguro, cuando son así afirmaciones, ¿no? Estoy de acuerdo con ustedes. Por eso tienen que agarrar mucho entrenamiento demostrando cosas y esas cosas. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos en la... ¿Quieren hacer el ejercicio 6? Que hay que levantar ahí una indeterminación que hay que meterle onda para levantarla. ¿Qué era eso de indeterminación? Cuando les queda 0 sobre 0 en un límite, por ejemplo, o infinito sobre infinito. Levantar la indeterminación es decir a qué tiende. ¿Sí? ¿Alguien hizo el 6A o intentaron hacerlo?
Creo que nadie empezó con este práctico. Sí, No, yo lo no. hice al del logaritmo, al del 6. ¿Sí? Lo terminás acotando. Te queda menor que 1 y mayor que 1, igual digo, igual o menor que 1, igual o mayor que 1 y te queda 1 al límite. Ah, mirá, en realidad la solución que habíamos hecho en el otro práctico era otra, que era usando la definición de logaritmo y, y teorema de valor medio. Pero, Ah, ¿querés no, mejor. contarnos? Bueno, nada, ahí hay dos piques. Un pique es acotando y otro pique es usando la definición de logaritmo, que es con integral, y usando teorema de valor medio de las integrales. ¿Cómo lo acotaste? ¿Querés contarnos o no? Sí, sí, o sea, con la definición de límite, de integral. Tipo, te agarras el rectangulito más chiquito, el más grande, y el límite en el medio, del logaritmo. El área de Ah, logaritmo en el medio. perfecto, Agustín. Lo que hiciste fue usar el teorema de valor medio, pero en dos pasos, pero haciendo un poquito de pasos. Pero sí, es eso. Ah, bueno, está. Muy bien. Por eso, básicamente. Sí, el teorema de valor medio vas a hacer más o menos lo mismo. Bueno, entonces el pique para ese, que es el El pique que tema de está en el valor E, medio era lo de usar la primitiva y el del valor inicial al final. esto. O sea, Dios, esperen, era siempre y cuando la función fuera continua, ¿no? Era que si tenían la integral de a b de una función con f continua, si no, no vale, en a b. Entonces, existe un c que pertenece al intervalo a b, tal que esta integral la pueden escribir como f de c, o sea, por b menos a. Eso es decir, que, nada, es el teorema de valor medio, ¿no? Existe un c en el medio de b ya, tal que pueden aproximar la integral por un rectángulo. Justamente cuando acotan por el rectangulito más chiquito y el rectangulito más grande, en realidad terminan diciendo que bueno, tiene que existir algún rectángulo en el medio y ese rectángulo va a acortar a la función que es continua. Por eso es equivalente ese camino que usar teorema de valor medio. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, vamos a poner alguno que puedan trabajar un poco. Quiero hacer existencias, a ver. Bueno, ¿cuál les gusta? ¿Cuál tienen ganas de hacer? ¿Alguno del 8, alguno del 9, alguno del 10 que son de calcular? Integrales, el que quieran. El 12, el de usar los límites de las integrales. Del 7, Matías, del 7. De límites. Bueno, vamos a ir a los obligatorios. 3 de los ejercicios del 1 al 5, 6 y 7, 8 y 9 y 10, 2 por fila, 11 y 12, 13, 3 por fila y el 14. Entonces, 11 y 12 hay que hacerlos enteros. Y del 10 que les decía, del 10, 2 por fila. Vamos a hacer 2, no sé, del 8. ¿No les decía 2 por fila? Sí. ¿Cuál les gusta del 8? A ver, vamos a ver, y eligen uno y lo hacen y lo discutimos. El primero, de cabeza. El primero, bueno.
Tiene que decir si existe, y si existe decir a cuánto tiende. ¿Sí? O sea que 7, 8, y es el límite cuando x tiende a 1 de la suma de x a la k. Dividido x cuadrado. Este es puro susto. A ver, tienen... Les dejo 3 minutos para pensar. A ver si cuánto da. ¿Eh? ¿Cuál dijiste? El 8A, ¿no? ¿Ese dijimos? El H, Lucas, bueno, después hacemos el H. Un segundo, ya vengo. Cuando tengan una respuesta la pueden ir escribiendo por acá. Profe, ¿te queda n más 1 sobre 2? Bueno, nada que ver. Es medio n sobre 2. Ah, no, pero tenés razón vos, n más 1. Porque son n más 1 sumando. Ahí va, me gustó. N más 1 sobre 2. ¿Están de acuerdo? Estamos sumando n veces 1. Perfecto. ¿Por qué es n más 1 y no n? ¿Quién dice por qué? Porque te queda n a la 0, que es el primero, que es 1, y vas a sumar n veces 1, que es 1, de 1 hasta n. Tipo, Ahí va, x a la 0, pero sí, perfecto lo que dijiste. Que es 1 y después n veces 1, entonces queda n más 1 sobre 2. ¿Vieron que ese lo miraron así? Dijeron, seguro es el más feo de todos, y en realidad una vez que se lo ponían a escribir, era hacerlo. Eso pasa pila de veces, ejercicios que cuando los miran de afuera parecen imposibles, y después, así que en el parcial no tengan miedo cuando les pase eso, ¿sí? Hay ejercicios que van a ser difíciles, obviamente, como todos, pero hay otros que pueden parecer, cuando los ven, mucho más difíciles de lo que son. Entonces, cuando le pegan como una primera mirada, dicen, esto es imposible, pero cuando se lo ponen a hacer, se pueden hacer, ¿sí? Entonces, traten de no tener miedo en ese sentido. El H, ¿querías hacer vos, Lucas? ¿O era una H tipo la F y todavía no aprendí lo que quiere decir? Lucas, ¿estás ahí? Bueno, el H. Entonces, perdón, de la, ¿a alguien le quedó dudas? ¿Que da n más 1 sobre 2? ¿Quedó alguna duda de ese?
En verdad es solo porque sustituís x por 1. Exacto, es eso, nada más. Nada más y nada menos. ¿Sí? Determinar la existencia de los límites, ¿es eso? Sí, si existen y... O sea, sí. es sustituir y que te dé algo coherente, y si no te da algo coherente es porque no existe. Bueno, podría pasar que exista, pero hay que hacer más cálculos, pero sí, la idea es eso, es ver eso. Es cuando da indeterminado. Claro. Si no Es existe... porque sabés que es continua la función en este No, caso. a ver. Como sabemos que es continua, pero, o sea, en ese punto me refiero. Sí, que no existe en realidad es cuando el límite, cuando oscila, cuando nunca tiende a nada, ni a más infinito, ni a nada. ¿Sí? Ok. Eso es que no existe. Gracias. Pero bueno, el H que tiene valor absoluto y también parece que es feísimo, ¿se animan a hacerlo? En 2 minutos. ¿Cuál? ¿El H? El H, 8H. Y también cuando lo tengan. Ya vengo de vuelta mientras ustedes siguen haciendo eso. Bueno, que tenga un resultado lo puede escribir ahí en el chat. Me queda indeterminación 0/0. ¿Queda 0/0? Bueno, entonces, ¿qué les parece que podrán hacer? Un Ruffini gigante, yo qué sé. Hacer Ruffinis, exactamente. Y escribirlo x-2 por tal cosa y el otro también. ¿Solo único al que lo de abajo le dio que tiende a menos 24? Sí, a mí No, a mí también me no me dio quedó 0 tendiendo abajo. 0. A mí no. Capaz Estoy que hice haciendo mal la la cuenta cuenta. de nuevo, pero no. Me quedé con la duda porque dije no puede ser tan fácil y lo hice con la calculadora. Y sí, está bien. Me dio 0 sobre menos 24, o sea que tiende a 0. En ese caso, sí. Capaz que hice yo mal la cuenta, a ver.
Tata, ¿Qué dijo somos. esto? ¿Qué te Ganamos dio? por mayoría. Se queda. ¿Les dio menos 24 lo de abajo o les dio 0? Menos 24. Menos Me 24. queda. Tengo que hacer las cuentas, pero sé que me queda distinto de 0. Menos 24 Perfecto. lo hice con calculadora también. Dio distinto Habré hecho yo mal la cuenta. Le hice con calculadora, pero sé que me habré equivocado al escribir algún número. en algún signo, probablemente. Sí. Bueno, así que nada, 0 dividido a menos 24, 0. Así que ahí está facilonga la cosa. Vamos a hacer uno de... El 12 está bueno. No, el 12 no, el 13. Ya sé que me fui al fondo del práctico. Pero lo que está bueno es esto, que les dice que saben cuánto vale este límite, ¿ven? Dice, sabiendo que el límite de seno de x sobre x da 1, calcular los siguientes límites. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Se animan a hacer el Escribir A? escribir cada una de las que nos da de la forma seno de x sobre x, y como el producto de los límites es igual o sea, la multiplicación, sumamos, o sea, multiplicamos, o sumamos, dependiendo de cómo hayamos hecho. Ahí va. La idea es que van a tener que usar estas cosas. A veces puede ser que les convenga hacer algún cambio de variable o multiplicar y dividir por alguna cosa o lo que sea. Así que se animan, por ejemplo, a hacer el A. El A es bastante fácil, pero como para entrar en ritmo está bueno. No hay chance. No hay chances. A ver, ¿a alguien se le ocurre algún pique? Lo que queremos es que aparezca de alguna manera seno de x sobre x para poder hacerlo, ¿no? Claro, yo empecé multiplicando por x sobre x. Entonces después me quedaría el límite de seno de 5x sobre x por 5 sobre seno de x. Ahí va, perfecto. O sea, multiplicaste arriba y abajo. Vamos hasta ahí, hasta ese pique. Multiplicó arriba y abajo por seno por 5x y 5x. A ver si a partir de ahí, con ese pique, multiplicando arriba y abajo con 5x y 5x, se les ocurre cómo seguir. ¿Sí? Pablo, Ana y Sofía, con ese pique, ¿les da para arrancar por algún lado? Profe, creo que me adelanto clases haciendo esto, pero ¿se puede aplicar la regla del hospital? Te adelantás clases, estaría buenísimo.
sí se podría, pero ya tenés la equivalencia que precisas. No precisas aplicar L'Hopital, porque la equivalencia que necesitas, que es saber que seno de x sobre x da 1, es lo que precisas para esto. Entonces la idea es usarlo ahí. En realidad por L'Hopital lo que pasa justamente es que eso es una equivalencia. Pero, ¿qué te iba a decir? Usen el pique el de multiplicar arriba y abajo o sea, multiplicar y dividir por 5x. Y ahí sale casi directo, digamos. Después es acomodar las cosas una vez que lo hacen. Una pregunta, ¿no? Multiplicar y dividir en dónde? O sea, no entiendo el pique. Multiplicar y dividir en la ecuación que me dicen en A o en 1 para transformarlo en la otra, no entiendo. No, para ahí lo voy a escribir. Lo escribo y ahora lo pongo en la pantalla. ¿El seno es el que empieza en el 1 o en el 0? La función. En el 0. Entonces, lo que tenemos que calcular es el límite de, esperen que me quedo en el medio, acá, de seno, cuando x tiende a 0, de seno de 5x sobre seno de x. Entonces lo que decían es, bueno, pero agarrá y calcula, multipliquen, perdón, por 5x y por 5x. ¿Qué les parece que pueden hacer con eso? ¿Cómo pueden agruparlo? La idea es usar que el límite de seno de x sobre x da 1. Si este límite da 1, ¿podemos decir algo de este otro? Del límite de x sobre seno de x. ¿Cuánto tiene que dar ese límite también? El de x sobre seno de x. Uno también, porque es 1 sobre 1. Exactamente, es el inverso, así que este también da 1. ¿Sí? O sea, cualquiera de esos dos límites dan 1. ¿El límite de x sobre seno de x también da 1? Sí. Es porque en el límite son iguales, Ana, son equivalentes en el límite, justamente. Eso es una equivalencia. Creo que se me ocurrió algo, pero no sé si está muy bien explicarlo. A ver, dale. Se me ocurrió que si seno de x sobre x es igual a 1, entonces seno de 5x sobre 5x también va a ser igual a 1 por equivalencia. Y seno de 10x sobre 10x es 1, y seno de 1.000.000x sobre 1.000.000x es 1 y tal. Está perfecto. Mientras tengan adentro la misma variable y esa variable tienda a 0, ese límite da 1. Perfecto. Entonces lo que se me ocurrió es que simplemente 5 sobre 1 queda 5. Ahí va, vamos a terminar. O sea, la idea es decir, bueno, puedo, ahí no, con el verde no, perdón, amarillo. Puedo unir a esta x con el seno de x, que esto también me va a dar 1. Entonces al final lo que me sobra es un 5. ¿Se entendió eso que hice o quieren que lo haga un poquito más largo? Yo no entendí nada, profe. Bueno, lo que puedo hacer es reordenar, ¿no? Y escribir. Eso que tenía como el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre 5x por x sobre seno de x por 5. ¿Sí? Lo que hice fue reordenar los términos arriba y abajo, pero como están todos multiplicando entre sí los de arriba y todos multiplicando entre sí los de abajo, lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien que puedo hacer ese reordenamiento? ¿Se entiende o no se entiende esa manera de ordenar? Sí, eso porque los límites multiplicados es solo la multiplicación de los límites, ¿no? Eso lo voy a hacer para que me quede cómodo. Lo puedes ir separando como quieras. Exactamente. Entonces, acá lo que decían es que en realidad, hasta ahí venís, Ana, bien, perfecto. Que si yo acá pongo un 5x y pongo un 5x, en realidad son una variable, le puedo poner u si quieren, ¿sí? Sería como tener un seno de u sobre u,
¿Sí? O sea, yo podría cambiar por esto, por seno de U sobre U. Y U también tiende a 0, ¿no? Porque si 5x tiende a 0, o sea, si x tiende a 0, 5 por 0 también tiende a 0. ¿Estamos bien ahí? Ujú, ¿Me siguieron ese? sí. Bien. O sea que esta fracción tiende a 1. ¿Estamos? Y la No, siguiente también. no entiendo por qué tiende a 1. Porque es eso, es seno de U sobre U. Tiene Es lo uno que porque te en dice. realidad es igual al que nos da la letra, ¿no? Claro, porque la hipótesis nos dice, la letra nos dice que asumamos que sabemos eso. Porque en realidad cuando es 0 sobre 0 es indeterminado. Claro. Claro. Ah, ok, entendí. Ahí va, y ahora nos copamos, y el siguiente fue lo que dijimos hace un ratito, es el inverso, también tiende a 1. Y lo que me queda es el 5. ¿Lo vieron? Sí, lo que no entendí es por qué el inverso era igual. Me da igual. Porque vos al inverso, lo puedes escribir así. Al límite de x sobre seno de x, lo puedes escribir como el límite de 1 del inverso, de seno de x sobre x. ¿Esto pasa con todos, o sea, No con todos los sobre. límites, o solamente en este caso? ¿Qué es esto? El inverso. Si Profe, el límite es si diferente si el de límite 0, fuese 2 y no 1, ¿el inverso sería 2 o un medio? un medio. Ah, ahí va. Es 1 sobre el límite. Ah, ahora sí. Yo creo que solo pasa en este caso porque estamos jugando con 1. 1 sobre 1 sobre 1 sobre 1 sobre 1, siempre 1. Sí. Pues si fuera 1 sobre 2 me daría un medio, o sea, igual lo podría usar. Solo que sería un medio y no sería 2. Pero sí, Ana, cuando tenemos que el límite de uno sobre otro da 1, quiere decir que en ese límite son equivalentes, o sea que puedo sustituir a uno por otro. ¿Sí? Se comportan igual en un entorno del 0. Eso es lo que nos dice que el límite de 1. Así que lo que entendiste, Ana, está perfecto, es una equivalencia. Muy bien. Entonces, con esto se dan cuenta cuál es la gracia del ejercicio, es ir haciendo modificaciones a los límites, ya sea cambio de variables o lo que sea, para llegar a cosas del estilo seno de x sobre x, o x sobre seno de x. ¿Sí? ¿Quieren hacer uno más de estos? Puede ¿O ser. qué cambio de ejercicio? ¿Sí? A ¿Cuál mí me gustaría quieren? hacer el C, me gustaría hacer. Bueno, vamos con el C. Y sí, Ana, indeterminado. Entonces, ¿qué habrá que hacer? ¿Será la misma idea buscar el x menos 2 abajo? Exactamente, muy bien.
O sea, el 2 saben que es raíz, entonces lo que tienen que hacer es el x cuadrado menos x menos 2, escribirlo como una multiplicación de polinomios. ¿Cómo hacen para escribir a eso como una multiplicación de x menos 2 por algo? Ruffini. Ruffini, viejo y querido Ruffini, exactamente. ¿Cómo les quedó? ¿Puede ser que te queda seno de 1 sobre x más 1? No sé muy bien si tendré que quedarme un 1 o una x. Casi. El seno es de x menos 2, pero queda dividido por ¿cuánto? X menos 2 por x más 1. Ahí va, bien. ¿Y no se te van los x menos 2? Pero ojo, porque están adentro del seno, entonces no los puedo tachar. Ah, ¿y ¿no? entonces? Pero, ¿qué puedo hacer? Por x menos 2 sobre x Por más x 1, más ¿no? 1. O sea, digamos, esto es un paquetito. Este paquetito es una variable que está adentro, ¿sí? Pero de vuelta, esto lo puedo pensar que es u sobre u. ¿Y a cuánto tiende esta u? Si yo digo que u vale x menos 2, ¿a cuánto tiende u? A 0, exacto, ¿no? Si x tiende a 2, u tiende a 0. Entonces tengo un seno de u sobre u con u tendiendo a 0. O sea que esto ¿a cuánto tiende? Tiende a 1, por la A letra. 1, exactamente. ¿Cómo, Tiende a cómo, 1. cómo? Nada, ¿Por que qué yo tiene esto, 1? porque, a ver, tengo límite cuando x tiende a 2 de seno de x menos 2 sobre x menos 2. Pero si yo hago el cambio de variable y digo que u es x menos 2, lo mismo que el límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u. Y eso es lo que por letra sabemos que tiende a 1. ¿Sí? Y después eso te queda como eso multiplicado por 1 sobre x más 1. Exactamente. Entonces, ¿cuánto me da ese límite? Un medio. Ah, No, un tercio. ahora sí. Un tercio. Era para ver si estabas dando bola, ¿no? En vez de ser yo para ver si ustedes estaban atentos, era de ustedes para ver si yo estaba atento. Exacto. Vamos O por ahí. sea, es como que pasamos a tomar la x como si fuese x menos 2 y eso tiende a 0. Exactamente. Y ahí Porque nos queda como lo que dice la letra.
Esa es toda la gracia de este ejercicio, hacer cambios de variable para que les quede algo conocido que saben cuánto da el límite de la indeterminación. Sí, va por ahí. Mira que después aparece raíz de x sobre x, aparece 1 sobre x, o sea, justamente. Va todo por ahí, ¿sí? Creo que el F Para no el hay G, cómo hacer. Apaga el micrófono. El F, ¿cómo sería? Ahí sí no me doy cuenta dónde meter el 1 sobre X. Y bueno, viste que x tiende a más infinito, entonces ahí vamos a tener que buscar un cambio de variable. ¿Cuánto va a tener que, cómo va a tener que ser mi cambio de variable? Hacer que algo tienda a 0. Bueno, ¿y quién va a ser ese algo? 1 sobre X tiende a 0. O sea que u va a ser 1 sobre x. Ujú. ¿Mm? Lo voy a pensar un poco. Pero el pique es este, es que u va a ser 1 sobre x. Sí. Yo lo que, o sea, entiendo el método, cómo lo hacemos, lo que no entiendo es cómo verlo gráficamente, no entiendo cómo es que pasaste de tener algo que te quedaba 1 sobre 0, que tendía infinito, cómo al levantar la indeterminación te queda que tiende a un tercio. ¿Cómo No, pasó no, eso? No, no entiendo. porque no quedaba 1 sobre 0, quedaba 0 sobre 0. ¿No? Si es 1 sobre 0 tiende a más infinito. Lo que pasa es que seno de x menos 2 tiende a 0 también. Entonces es un 0 sobre 0. Y ahí es una cosa muy chiquitita dividido otra cosa muy chiquitita, pero que puede llegar a un número, según cómo se vayan achicando esas dos cosas. Ok, creo que ¿Entendés? entiendo. Gráficamente, en 1, x es tangente a seno de x. Entonces lo que termina pasando es eso, es que la recta te aproxima bien lo que pasa justito en el entorno de 1. Va por ahí. Ujú. No, Ana, justamente, si lo entendiste bien, la cosa es hacer el resto de estos ejercicios para que salga. ¿Ah? Otro pique que está bueno tener en cuenta es, ¿se acuerdan de multiplicar por el conjugado? Es para hacer que aparezcan cosas al cuadrado a veces, ¿sí? Acuérdense que seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Eso les puede ser súper útil para el G y el H. ¿Sí? ¿Puedes repetir eso, profe? Sí, que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Vos, Ana, tranquila, que hay que practicar y va a salir. Lo difícil es cuando están todos mezclados, que no sabes cuál es el pique, pero con el pique tienen que salir por lo menos. O sea, este último Y eso sí, gráficamente en nadie 2 por de queda 10 como una kilómetros. línea. Perdón. ¿Mm? Sí. No, o sea que este gráficamente queda como una línea que en 2, simplemente en el punto 2 no vale nada. No. En 2 vale 0, pero son dos cosas que valen 0 y es qué tan diferente es una de otra. O qué tanto más. Sí, va por ahí. ¿Saben? Estos están buenos. Agarren GeoGebra y se grafican seno de x menos 2 por un lado y le superponen el polinomio y hacen zoom en 2 para entender geométricamente por qué les da un tercio. ¿Sí? ¿Se animan a mirarlo en GeoGebra? Míralo en GeoGebra, vas a ver que les va a ayudar bastante. Más allá de la cuenta, para entender qué es lo que está pasando, de por qué está bien que dé un tercio, más allá que sea 0 sobre 0. Bueno, ¿qué más? Estamos y 28, ya se van a otra clase, ¿no? Nos vemos el lunes, pero bueno, métanle porque hay que terminar este práctico y hay que empezar el otro. ¿Sí? Y anótense si se anotaron. Y arriba con el simulacro.
El simulacro, acuérdense, más allá que les dé puntos, ¿sí? Ay, Lucas, mandaron el mensaje, dice límites y continuidad. Fíjate en el EVA, que está todo. Toda la información que querés está en el EVA. No me acuerdo de memoria para decirte, no te quiero mentir, si va hasta el 7 o hasta el 8. Lo lógico sería que fuera hasta el 8. Nada, en el simulacro 2 cosas. Una, es el primer parcial que van a hacer virtual, ¿no? No sé si ya tuvieron de GAL, pero probablemente es el primer parcial virtual que vayan a hacer. Ah, bien. ¿Ya tuvieron de GAL y le fue bien? ¿Cómo le fue? Bien. Nada, que son como los primeros parciales de facultad, entonces, y hay que acostumbrarse a hacer parciales virtuales. Capaz que en el liceo habían hecho algo, pero nada, acostumbrarse al múltiple opción, al verdadero falso, a la virtualidad, a todo eso, lleva su tiempo. Así que aprovechen el simulacro, pero que no decaiga si no les va como pensaban que les iba a ir antes de hacer el parcial. ¿Sí? ¿Sabes que no sé, Ana, si va a haber o no va a haber? No me quedó claro. No pregunté. Me La virtualidad parece que sí, sí, Sofía. va a Esperemos que estar sea el solo por este desarrollo. año. Pero digo que es algo que no están acostumbrados a hacer y que es difícil, o sea, que mismo aunque ya hubieran hecho parciales de facultad, acostumbrarse a los parciales de facultad es todo un tema. Y digo que esto encima le agrega dificultades extra. Ay, Sofía. Sí, lo que pasa es que después vamos a tener que corregir, pero sí. Bueno, bien. Ahí va a haber una parte, porque lo que pasa es que todo lo que les pongamos lo tenemos que demostrar nosotros. Entonces, nada, háganlo y tómenlo como un simulacro. Más allá que si ganan los puntos, lo mejor porque tal, les ayuda. Pero tal. Y por otro lado, los puede ayudar para darse cuenta en qué puntos están más flojos también, ¿sí? Pero no se depriman si no les llega a ir bien. O sea, tienen tiempo para prepararse para el parcial que viene. ¿Ah? Así que bueno, vamos arriba. Métanle el sábado, búsquense un lugar muy tranquilo para hacerlo. ¿Qué, Matías? ¿Hay alguna tabla, tipo algo como esto que yo estoy haciendo, de trucos útiles, imprescindibles de aprender? Esas cosas se las conviene hacer a ustedes. Ir juntando cosas, por eso les digo, agarren la canasta de los piques y vayanlo haciendo, porque hay millones de tablas por ahí, pero Claro. así saben qué cosas fueron saliendo del curso y aplican cosas que vimos en el curso y no cosas que no vimos y que después no vayan a valer en el parcial. Claro, ¿Sí? obvio. Dale. Que usen algo que sea cierto, si no lo vimos en el curso, no vale usarlo. Entonces, es mejor que se lo vayan haciendo ustedes y aparte eso los ayuda, los fuerza a repasar también. Es re buena práctica hacer eso. Así que tengan una lista de piques y lo van haciendo el estado. Perfecto. Bueno, que tengan buen fin de semana y nada, que les vaya bien en el simulacro. Gracias, Arriba, profe. nos vemos.